Nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, en isquemia de miocardio asintomática. Bien. ¿Qué no se pone en la pantallita? Ah, Ahí ya. estás. A ver. Entonces, esta isquemia miocárdica asintomática, aquí va a haber, como lo dice, una ausencia del dolor anginoso. Realmente, los factores que los van a causar son los mismos que la angina, ya sea por arteriosclerosis o por vasoespasmo. Esto se va a presentar en tres principales tipos de personas. Uno, donde hay personas sin evidencia de coronariopatías, o sujetos que tuvieron infarto, o personas con angina con episodios asintomáticos. Una cosa a destacar es que estos episodios son más cortos y van a afectar menos al tejido, pero no se sabe realmente la causa del porqué de estos episodios asintomáticos, pero se cree que sea por un defecto en el umbral del dolor del paciente o de la transmisión, o también por una neuropatía autonómico con denervación sensorial. Bien. ¿Me puedes dar la siguiente? Y aquí tenemos la angina variante por espasmo, o también llamada angina de Prince-Metal. Realmente tampoco se sabe las causas exactas, pero se cree que puede ser por una combinación de procesos patológicos, ya sea por una disfunción endotelial, una respuesta excesiva del sistema nervioso simpático, defectos en la utilización del calcio en músculo liso vascular o alteración en la síntesis de óxido nítrico. Se va a acompañar más que nada por cefalea migrañosa, aumento en la contractibilidad del músculo liso vascular y el fenómeno de Raynaud. Predominantemente va a ser en reposo o esfuerzo mínimo. También en las noches se va a presentar y va a haber episodios dolorosos donde se van a acompañar con arritmias. Y es aquí donde el libro nos menciona que una persona con angina variante, con arritmias graves en episodios dolorosos, van a tener ahora sí, mayor riesgo de tener un infarto, bueno, una muerte súbita más bien. Y Bien. los... Permíteme un segundo. Sí, Ok, entonces tenemos la angina de Prince-Metal. ¿En quién dará más, Marco? ¿En viejos o en jóvenes? en jóvenes. En jóvenes, en jóvenes. ¿Y cuál es su sustento fisiopatológico? Bueno, creemos que es porque esté dañado el endotelio, porque tengan una respuesta excesiva al sistema nervioso simpático, a la adrenalina, a la noradrenalina, porque tengan exceso de respuesta del receptor de dihidropiridina en el músculo liso vascular, que se constriñen las arterias coronarias, o porque no sinteticen bien óxido nítrico. Cualquiera de esas cuatro cosas, cuatro especiales ahí, son las que me pueden dar angina variante, que se llama Prince-Metal o angina por vasoespasmo. Bien, esta angina tiene primas hermanas. Es la misma que la migraña, pero la migraña en los vasos cerebrales. Es lo mismo que algunos problemas asmáticos, pero en pulmón. Y es lo mismo que el fenómeno de Raynaud, pero en vasos sanguíneos. Esas tres cosas, incluso ahí le falta el libro El intestino irritable. Esas cuatro cosas son lo mismo que la angina de Prince-Metal, pero en diferentes lugares del cuerpo, lógicamente. Lógicamente, se relacionan mucho, parecen tener la misma fisiopatología. ¿Ok? ¿Y qué me va a dar? Los cambios que tú me comentaste en el electrocardiograma. Adelante, adelante. Sí, y estos cambios se van a ver en la elevación o depresión del segmento ST, ondas T puntiagudas, inversión de la onda U y alteraciones en el ritmo, ahora sí, por las arritmias. Bien. ¿Le puedes dar la siguiente? Aquí está el dolor precordial, pero con una angiografía coronaria normal. Este dolor precordial va a ser inducido por ejercicio, pero la angiografía va a estar normal. También se le va a conocer como el síndrome cardíaco X y se va a desconocer el porqué del dolor torácico, pero se sospecha o se cree que puede ser por reflejo de un problema microvascular
o por el aumento de la percepción del dolor cardíaco del paciente. Tanto así que también se le puede conocer como angina microvascular. Bien, permíteme ahí. Oye, Sí, Fernanda, antes de brincarnos la angina de Prince Metal, la variante, la paso por espasmo. Oye, pero no tiene ateromas, Fernanda, incluso en el cateterismo van a estar las coronarias libres en la Prince Metal. ¿Qué le doy de tratamiento? ¿Qué le damos? ¿Lo trombolizamos? Pues si no tiene trombo, ¿qué le damos, Fernanda? ¿Un bloqueador del calcio, doctor? Excelente, le vamos a dar bloqueador del canal del calcio, porque vimos ahí que lo estaba utilizando en exceso. Le vamos a dar un bloqueador del canal del calcio y le vamos a dar salicilatos, aspirina, acetilsalicílico. Uno en especial que se llama diltiazem. Entonces le vamos a dar diltiazem más acetilsalicílico. Ok, vamos al otro tema. Me dijo Marco el síndrome X, pero no metabólico, no confundir, ya se dice ahí el libro, sino el síndrome X cardíaco. Ah, caray, tiene angiografía normal, pero tiene angina. Y el cateterismo es normal, pero tiene angina, hasta se ha infartado. ¿Qué está pasando? Lo más probable es que sea una angina microvascular. Y lo que esté dañado no sean las grandes coronarias, sino los lechos distales, los pequeños capilares cardíacos. Bien, continuamos. Adelante, Marco. puedes dar la siguiente. Y por último, tenemos la miocardiopatía isquémica, que esta va a ser una coronariopatía, pero que nos va a causar una disfunción al miocardio. Tanto los síntomas van a ser de una miocardiopatía, pero se van a presentar en personas sin antecedentes de coronariopatía, que tuvieron múltiples infartos al miocardio o arterias ocluidas. Nos pone el ejemplo que debemos de diferenciar bien entre una miocardiopatía isquémica y una miocardiopatía dilatada, que a diferencia de esta, la miocardiopatía isquémica se puede revertir si se presenta. Y también en un mal pronóstico es cuando hay una miocardiopatía isquémica, pero por múltiples infartos. Sí, aquí puede ser, es el daño al miocardio causado ya por isquemia crónica. Hay gente que ha tenido múltiples infartos, pues ya su miocardio no es funcional, lógicamente. Y otra que no se ha dado mucha cuenta, ha tenido angina microvascular y el miocardio ya está dañado. Eso se va a llamar miocardiopatía isquémica. Adelante. Sí. Entonces, el diagnóstico se va a basar entonces por el historial detallado según el dolor que tenga el paciente. También la presencia de factores de riesgo, el resultado de estudios invasivos y no invasivos y en los análisis de laboratorio. Pero Bien, aquí, permíteme, Marco. Aquí me está hablando sí, Marco del diagnóstico de toda de toda la cardiopatía isquémica estable, ¿eh? De la angina estable, de la angina crónica. Usamos eso del diagnóstico, lo que ya me dijiste, ¿ok? Para toda la crónica, toda la estable. ¿Qué más? sí, pero aquí va a haber como ciertos problemas que ahorita les voy a mencionar, pero en los estudios no invasivos ya sabemos que tenemos el ecocardiograma, electrocardiograma, tomografía computarizada, resonancias magnéticas o pruebas de esfuerzo. Este, pero primero, más que nada, tenemos que descartar las causas no coronarias. Como ya les mencioné, hay dolores que se pueden confundir y por lo tanto debemos de ver si no tiene reflujo gastroesofágico o alteraciones musculoesqueléticas. En el electrocardiograma en reposo, este va a salir normal, por lo tanto también se le tiene que aumentar, bueno, se le tiene que sumar a lo que es la prueba de esfuerzo para poder valorar la angina, esta angina estable. Y en una isquemia sintomática en reposo, esta se va a poder detectar por dos cosas, por la inducción del dolor precordial o por cambios en el segmento ST. Esto sí es bueno porque son estudios no invasivos, pero realmente si se quiere llegar a un diagnóstico definitivo, se va a usar el cateterismo cardíaco o la arteriografía coronaria. Y otro problema que tenemos en los análisis de laboratorio es que en esta angina crónica estable, los marcadores bioquímicos séricos van a estar normales. Pero también vamos a tener alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia, otras dislipidemias, intolerancia a carbohidratos y, por ende, una resistencia a la insulina.
Sí, aquí los marcadores bioquímicos, las troponinas y el MB, Marco, pues van a estar normales. Si se elevaran, sería un infarto, probablemente un infarto no ST, ¿verdad? Un infarto no ST, pero aquí van a estar normales. Oye, y el electro que tomes puede estar normal, o a veces nada más con la T invertida. Recuerden que la isquemia se ve en la T. Entonces, si sospechamos mucho que es un cuadro de angina, pero el electro es normal, no está infartándose el paciente, lógicamente no está infartado en ese momento, entonces le podemos pedir pruebas de esfuerzo o ecocardiogramas con dipiridamol o con dobutamina, como me los explicaron, para inducir isquemia, ¿verdad? Ok, para desenmascarar que en el reposo el electro parece normal, pero sí tiene problemas, sí tiene isquemia crónica. ¿Qué más? Sí. ¿Le puedes dar la siguiente? Entonces, ya para llegar al tratamiento, este se va a basar en una valoración integral e individualizada, cambios de estilos de vida y el tratamiento que puede ser farmacológico, no farmacológico y intervenciones coronarias. Los objetivos de esta terapéutica van a ser van a tener dos objetivos. Como es crónico, vamos a tener que disminuir los síntomas y también evitar el infarto al miocardio. Como ya vimos, la ICP o intervención coronaria percutánea, aquí sí se puede eh, poner, pero nada más va a aliviar los síntomas de angina crónica estable, pero no va a prolongar la vida. Y también el IRAC, que es el injerto por revascularización arterial coronaria, solamente va a estar indicado cuando hay compromiso de 2 o más vasos, ya teniendo el diagnóstico. ¿Le puedes dar la siguiente? Y entonces, en los no farmacológicos nos va a llevar a controlar síntomas y la modificación de estilo de vida. Y aquí, pues, es reducir los factores de riesgo, como el tabaquismo, el estrés que ya vimos que puede desencadenar, el ejercicio, limitación de ingesta de colesterol y grasas, pérdida de peso y evitar el frío. Y en los farmacológicos, ahora sí es aliviar el esquema y síntomas, evitar el infarto al miocardio y muerte y mejorar la calidad de vida. Tenemos medicamentos que puede ser ácido acetilsalicílico o clopidogrel, beta bloqueadores cuando no hay contraindicación o antagonistas de calcio cuando sí hay contraindicación de beta bloqueadores e inhibidores de la ECA en pacientes con diabetes mellitus o disfunción sistólica ventricular. Bien, entonces la cardiopatía isquémica crónica, la angina estable, puede ser susceptible de corregir con cateterismo y poner stent, aunque la mayoría de las veces le va muy bien con el tratamiento no farmacológico, lo que ya dijiste de ejercicio, no fumar, todo lo demás, y fármacos. Y entonces los vamos a tratar con salicilatos o clopidogrel y les vamos a dar beta bloqueadores, sobre todo metoprolol, pero cuando tengan intolerancia o haya una contraindicación, a beta bloqueo, por ejemplo, no específico, ¿dónde habría contraindicación? Pues en los diabéticos, con el beta bloqueante no selectivo. ¿Y cuáles otros? Pues en los asmáticos, porque les causa broncoespasmo. Entonces puedo usar bloqueador del canal del calcio, pero no cualquiera. Aquí uso verapamil, no se les olvide. No le vayan a dar a un isquémico ni fedipina, porque lo matas, lo taquicardizas. Debo dar uno que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces les voy a dar verapamil. Bien, y les puedo dar dosis de conversora de angiotensina o los sartanes, sobre todo si son diabéticos o tienen disfunción sistólica. Bien, ¿cuál más, Marco? Sí, y tenemos entonces también los nitratos, que este sí se va a poder para tratamiento de angina estable o tratamiento de la isquemia miocárdica sintomática. Sus efectos más que nada va a tener en la disminución del retorno venoso. Y si disminuye va a disminuir el volumen ventricular y también la presión arterial, lo que nos va a llevar a que va a disminuir la tensión de la pared y el requerimiento del miocardio de oxígeno. Los beta bloqueadores se va a usar para tratamiento de la angina por esfuerzo, pero sus efectos van a ser más hemodinámicos y que van a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractibilidad y los requerimientos miocárdicos de oxígeno. Y por último están los antagonistas de calcio, que ya vimos que van a bloquear los canales de calcio de tipo L, de liso y cardíaco. Y estos van a tener efecto de la dilatación coronaria y periférica y también van a disminuir el metabolismo por su menor contractibilidad.
Bien. Sería todo, doctor. Bien, entonces ahí falta otro que es las estatinas. Todos los isquémicos, ya sea cardíacos, cerebrales o vasculopatía de miembros inferiores, todos requieren estatina. Y en este caso, estatinas de alta intensidad, ya sea atorvastatina, Marco, o rosuvastatina. Es el grupo que falta allí. Muy bien, ¿alguna pregunta de isquemia, cardiopatía isquémica? Perfecto. Si no es así, vámonos con dislipidemia. Vamos a subir la presentación de dislipidemias. Adelante. Pero yo no me doy cuenta. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Sí. Y estoy acá yo llamando la atención acá en el consultorio. Adelante. Empecemos, entonces le toca a Jairo. Hace poquito te tocó, pero bueno, pues bienvenido. Jairo, le toca a Guillermo, Samantha, Javier, Alberto y Daniel. Adelante, vámonos. Gracias, doctor. Vamos a ver, yo creo que nada más alcanzamos a ver dislipidemias. Es un pequeño tema de enfermedad vascular periférica. Primero, el PORT nos menciona que hay tres tipos de arterias, unas grandes, medianas y pequeñas. Las grandes se van a encargar del transporte de la sangre, las medianas de la contracción y relajación de las células musculares lisas, que estas a su vez van a encargarse del control de la distribución del flujo sanguíneo, y las pequeñas que regulan el flujo sanguíneo capilar. Nos define también dos patologías, que son isquemia e infarto, siendo la isquemia un flujo arterial insuficiente para cubrir las demandas tisulares de oxígeno, y el infarto una zona de necrosis isquémica en un órgano causado por la oclusión de su suministro arterial o su drenaje venoso. Ya mencionando la dislipidemia, nos menciona que es un exceso de lípidos en la sangre, en las cuales los triglicéridos, bueno, los lípidos nos los clasifica en tres, siendo los triglicéridos utilizados para la obtención de energía. Los fosfolípidos son elementos estructurales de las lipoproteínas, factores de coagulación, vainas de mielina y membranas celulares. Y el colesterol sirve básicamente para la síntesis de hormonas y participan en el desarrollo de la aterosclerosis también, que nos puede llevar a un mayor riesgo de infarto cardíaco y un accidente cerebrovascular. Muy bien. La clasificación de las lipoproteínas, ya en este tema nos menciona que las lipoproteínas se van a encargar del transporte del colesterol y los triglicéridos a los tejidos para que se utilicen como energía, los triglicéridos y el colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas y ácido biliar. Y aquí podemos ver en esta imagen una estructura de una lipoproteína que va a estar conformada en su zona hidrofóbica por ésteres de colesterol y triglicéridos, y en la periferia ya en la zona hidrofílica para poder ser soluble en plasma por apoproteínas y fosfolípidos con carga negativa. Los tipos de lipoproteínas nos mencionan 5. El kilomicrón, ¿puedes darle un clic más, Jairo? Siguiente, más bien. Gracias. El kilomicrón, que se va a encargar va a ser de muy baja densidad y se va a encargar básicamente, como ya había preguntado el doctor, el transporte de triglicéridos exógenos. La lipoproteína de muy baja densidad, las VLDL o LMBD, se van a encargar del transporte de triglicéridos endógenos y de colesterol, y las precursoras de las LDL son las IDL. Aquí no, en el PORT no venía mucho de esto, pero transportan pocos triglicéridos y más colesterol para la síntesis de LDL.
siendo las LDL el principal transportador de colesterol y las HDL van a ser el colesterol bueno, que contiene el 50% de proteínas y se van a encargar de remover el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado para que se excreten. Bien, Alberto, permíteme un segundo. Excelente. Entonces me está explicando Alberto, fíjate, Ulises, fíjate, Larisa, me está explicando Alberto y me dice que los lípidos deben transportarse en la sangre. Después de que te los comes en la dieta o que los forma tu hígado, deben transportarse en la sangre. Pero no pueden transportarse nadando libres, porque te taponarían, porque no son solubles en agua. Entonces deben meterse a un camión. Y ese camión va a ser una cubierta de fosfolípidos y de proteínas. Esa cubierta de fosfolípidos y proteínas, y que en su centro va a llevar los lípidos que va a transportar, en conjunto se va a llamar lipoproteína. Y vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, pues 5 principales. Hay algunas que se pueden dividir más, pero son 5 principales. Son los transportadores para poder transportar el colesterol y los triglicéridos, porque no son solubles en agua. Y ya me dijo algo, el kilomicrón, que también va por la sangre, pero mucho va por la linfa, lleva los lípidos exógenos, lo que me acabo de comer, sobre todo triglicérido. Y luego viene los de muy baja densidad, que van a llevar mucho triglicérido, un poco de colesterol, pero ya producido en el hígado, ya endógeno. Y luego los remanentes, que se van a llamar IDL, densidad intermedia, son los remanentes de los de muy baja densidad. Y esos remanentes, esos IDL, van a ser la principal fuente para formar LDL, Low Density Lipoprotein, de baja densidad, muy cargadas de colesterol, y son las más aterogénicas, las LDL. Y luego el regreso, la vía inversa, va a estar dada por las HDL, me dice Alberto. Tienen mucha proteína, tienen poco colesterol, pero lo importante es que vienen ya de regreso. Son los camiones de basura que están limpiando y pidiendo a las células que depositen todo el colesterol que no necesitan. Son las protectoras. Bien, adelante, Alberto. Muy bien. La que sigue, Jairo, por favor. Ya en esta nos menciona las apoproteínas, que hay básicamente 4 tipos principales, ya se subdividen. Estas van a encargarse del destino metabólico final de las lipoproteínas, ya sea activando enzimas lipolíticas o ligandos para la endocitosis de la propia lipoproteína. Las lipoproteínas se sintetizan en 2 sitios distintos, como ya había dicho Evelyn, en el intestino, o Eche, no me acuerdo, el intestino delgado y en el hígado, siendo los kilomicrones las moléculas lipoproteínicas más grandes que se van a formar en la pared del intestino delgado. Estas van a participar en el transporte de triglicéridos y colesterol dietéticos por la vía exógena y que se absorbieron en el tubo digestivo y van a transferirlos a las células del tejido adiposo y al músculo esquelético. El colesterol va a permanecer en las partículas remanentes después del retiro de los triglicéridos y al final el colesterol residual es captado por el hígado y lo va a utilizar ya sea para la producción de VLDL o para ser excretado en la bilis. Ya en el hígado puede ser más bien las IDL van a servir posteriormente para la producción ya sea de LDL o van a volver a formar VLDLs. Y pues aquí en un cuadrito resaltado pongo que las VLDLs o LMBDs transportan los triglicéridos endógenos que nos van a brindar energía en un ayuno prolongado. Bien, permíteme, Alberto, muy bien. Pásame la previa. Ok, esta clasificación de las apoproteínas, si no mal recuerdo, es de la edición 9.
Es de la 9, ¿verdad? Sí, porque en la 10 no está, pero está en la 9. Ahí está muy clarito en la 9. La 9 tiene algunas cosas más completas, aunque la 10 está más moderna, lógicamente. Entonces, las apoproteínas se clasifican en ellas y parece que la ApoB100 parece que es la más heterogénica. ¡Ah, carajo! Sí, sí, pasa la previa, porfa, Jairo. Bien. Las apoproteínas, Alberto, son las proteínas que están en la superficie de la lipoproteína y parece que a final de cuentas son el volante del camión, cabrón. Parece que lo dirigen a un destino en especial. Parece que son las apoproteínas las que dirigen a dónde va ese camión. Síguele, Alberto. Ok, ya la siguiente, Jairo, por favor, gracias. Bueno, hay dos vías para la eliminación de las LDL o el colesterol malo, ya nos había mencionado el doctor también. Una va a ser la vía dependiente del receptor, que va a ser por endocitosis, siendo esta la más frecuente con un 70%. Va a haber distintos receptores, ya sea en los hepatocitos, siendo los más abundantes, y en los tejidos no hepáticos, que van a utilizar esta para fin de la síntesis de colesterol. Primero, pues vamos a ver que se capta por medio de receptores y ya después las LDL son interiorizadas o endocitadas, se juntan con un lisosoma y esto ya va a liberar los lípidos, el colesterol libre en el citoplasma. Y la siguiente vía es por eliminación o por eliminador, que es fagocitosis por macrófagos, que va a hacer básicamente la captación del colesterol oxidado, de las LDL oxidadas o dañadas, por medio de los macrófagos, que van a tener receptores que se van a unir con estas LDLs. Esta vía va a tener relación directa con la concentración plasmática, ya que cuando las LDL sobrepasan la disponibilidad de receptores de este 70%, que es el más común, se va a empezar a degradar más por la vía de fagocitosis o por vía del eliminador, formando así placas de ateroma o favoreciéndolas. Va a conducir a la acumulación de ésteres de colesterol y desarrollo de aterosclerosis para pues, aumentar el riesgo de un EBC o hasta de un infarto agudo de miocardio. Bien, Alberto, muy bien. Permíteme un segundo, muy bien. Entonces ya me decía Alejandra Arteaga que hay dos formas que tengo yo para eliminar mis LDL, que son las aterogénicas, Alberto, y son las que más colesterol ofrecen a los tejidos. Hay algunos tejidos que tienen mucha captación de LDL, ya me dijiste tú, el hígado, las suprarrenales, para hacer hormonas esteroideas. Ahí también le faltan las gónadas, ¿verdad? Le faltó al libro, las gónadas para hacer testosterona. Caray, pues ¿cómo no va a ser importante? Estrógenos, pues más todavía. Bien, las células de músculo liso, ya me dijiste tú, y algunas linfoides. Todas esas tienen mucho receptor para LDL. La gran mayoría son en el hígado. Quiere decir que el hígado es el que principalmente, además de formarlas, es el que las destruye, es el que las elimina. Estos receptores, esa vía de eliminación del receptor, elimina el 70%, Alberto. Y el 30% es eliminada por los eliminadores, que son el monocito macrófago. Yo debo de tratar de favorecer, si quiero que me vaya bien en la vida, que la vía del receptor sea la que nunca se sature y esté eliminando mis LDL. Cuando mi dislipidemia, mi colesterol, le llega a ganar a esa vía, entonces empieza a aumentar la del monocito macrófago. Pero la del monocito macrófago, ya me dijiste, Alberto, requiere oxidar las LDL, son muy heterogénicas, y entonces en la fagocitosis por monocito macrófago, cuando esa empieza a elevar esa vía de eliminación, parece que formo placas aterosclerosas. Entonces yo debo de favorecer la vía de los eliminadores. Las estatinas activan la vía de los eliminadores. Bien, adelante, Alberto, muy bien. Ya la siguiente, gracias, Jairo. Perdón. Las estatinas eliminan la vía del receptor, de los receptores, no de la fagocitosis, sino de la vía de eliminación por receptor, ¿ok? Adelante, Alberto. Bueno, ya pasando a las HDL o colesterol del bueno, esta vía va a facilitar la eliminación del colesterol
desde la periferia y lo va a transportar al hígado para poder excretarse, en vez de que se vuelva a producir VLDL para posteriormente producir IDL y LDL. El mecanismo por el cual funciona es por unos tipos de receptores que son los transportadores cassette de unión con ATP, o son los ABCA1 y ABCG1. También es de la 9, ¿verdad, Alberto? ¿Eh? También Sí, es de la 9. sí, es que leí la 10 y no me, o sea, como que venía muy poco. La La 9 die- venía más completa. Sí, la 9 viene más completa aquí, también en hipertensión y en diabetes. Tan así que el equipo que le toque diabetes, le puse al inicio del curso, vamos a tener que complementarlo con la 9. ¿Eh? La 9 viene más, la 10 viene más moderna, pero la 9 viene más explícita. Así es. Síguele. Bueno, como ya había mencionado, estos transportadores de cassette de unión con ATP van a ser los encargados del transporte del colesterol por parte de las LDL y las VLDL. Para las HDL van a encargarse de remover este colesterol de la periferia y llevarlo al hígado. La que viene, por favor. Nos menciona también una condición que es la enfermedad de Tangier, que es básicamente una falla en el ABCA1, y esto no va a poder llevar el colesterol desde las células espumosas hacia las HDL, por lo cual no va a haber HDL maduros capaces de llevar este colesterol para ser eliminado por vía hepática. Es una enfermedad muy rara, de hecho, nada más existen 50 casos en el mundo, lo había checado, entonces no creo que nos toque checarlo. No vamos a ver nunca, pero hay que conocerla, lógico. Pero venía en el libro, entonces hay que tocarlo. Los beneficios ya de la HDL mencionan que pues no solamente inhiben la captación de LDLs al disminuir la oxidación, para que no se pueda dar por la eliminación por vía del eliminador. Esto va a prevenir su captación mediante receptores en los macrófagos, y el ejercicio regular, consumo moderado de alcohol y ciertos medicamentos como los fibratos y más que nada la niacina van a aumentar la concentración de las HDLs, y condiciones como el tabaquismo y el síndrome metabólico van a darnos cifras más bajas de esta lipoproteína. Bien, muy bien. Entonces, fíjate bien, Alberto, hay algunas cosas que hacen que mis HDL bajen. Lo que más las baja es el tabaquismo, es lo que más las baja. Después de ellas, el síndrome metabólico, aparentemente por la resistencia a la insulina, aparentemente. Y ahí, tanto a la 9 como a la 10, le faltó otra cosa. Pasando los 40 años, que empieza tu envejecimiento, empiezan a descender ellas, desgraciadamente. Entonces es tabaquismo, síndrome metabólico por resistencia a la insulina y envejecimiento. Esas tres cosas van para abajo, además del Tangier, pero el Tangier es extremadamente raro. Esas tres cosas van para abajo. Oye, pero yo quiero subir mi colesterol. Bueno, ¿cómo le hago? Entonces, ¿qué lo puede subir? El ejercicio, sobre todo aeróbico. 4 veces a la semana, 30 minutos por lo menos. Eso te eleva muy bien las HDL. Muy, muy bien. Se supone que consumir un poquito de alcohol, una copa al día, sobre todo vino tinto, yo no lo hago, pero quien lo quiera hacer, pues no hay problema, ¿eh? No hay problema. Parece que mejorará ello. Y algunos medicamentos como el besafibrato, el ciprofibrato, el fenofibrato, o sea, los fibratos, y el ácido nicotínico, la niacina. Pero casi no la damos porque la niacina tiene una colateral un poquito molesta, que es te broncea y te da prurito cutáneo. Por eso casi no lo usamos, casi no se usa. Pero pueden elevar esto, el HDL. ¿Qué otra cosa lo eleva? Parece que la dieta mediterránea. Parece que el consumo de pescado de agua fría y el omega 3 parece que te elevan los HDL. Bien, adelante Alberto, vas muy bien. La que viene, por favor. Gracias. Bueno, ya la etiología y la patogénesis de estas dislipidemias nos menciona que la concentración sérica de colesterol se puede elevar si se da un aumento en cualquiera de las lipoproteínas
lipoproteínas, tanto desde kilomicrones hasta HDLs. Y el sistema de clasificación que se utiliza nos la va a dividir en dos, en hipercolesterolemias o hiperlipoproteinemias, nos la va a dividir en primaria y secundaria. La primaria es el incremento en la concentración de colesterol y va a ser independiente de problemas de salud o del estilo de vida. Estas van a tener una base genética, y las secundarias se van a relacionar ya con otros problemas de salud y conductas, así también como un uso de beta bloqueadores, estrógenos e incluso inhibidores de la proteasa que se utilizan como tratamiento de las personas con VIH. Bien, entonces primarias y secundarias son con mucho más frecuentes las secundarias, con mucho, aunque las primarias son muy agresivas, sobre todo la hipercolesterolemia familiar, muy agresiva, muy agresiva. Bien, ahí en los medicamentos que te pueden dar hipercolesterolemia secundaria, falta uno muy usado. Mira, entonces dice, los beta bloqueadores, cuando tengas un diabético o un prediabético, y que aparte esté hipertenso, no le des beta bloqueante. Porque el beta bloqueante le va a dar dislipidemia, Alberto. Entonces, no le des beta bloqueante a alguien que anda en prediabetes. O puedes darle un beta bloqueante de tercera generación como nebivolol, pues ese sí se lo puedes dar, pero no le des metoprolol o propanolol o atenolol, no, porque le vas a dar dislipidemia al que anda en prediabetes. Bien, los estrógenos, pero sobre todo cuando sobrepasan los límites fisiológicos, ya sea anticonceptivo oral o la terapia de reemplazo. Porque el estrógeno, cuando ellas lo reciben en vida fértil y su dosis fisiológica normal, no lo eleva, incluso las protege de cardiopatía isquémica y dislipidemia. Una mujer joven en vida fértil, dígase menos de 45 años, difícilmente te hace dislipidemia, difícilmente. A mí las mujeres que se me han muerto por infarto, por dislipidemia, ya eran viejas, mayores a 65 años. En cambio, los varones se nos mueren a los 45, 50, 10, 15 años antes. Bien, los HIV, que les damos inhibidor de proteasa, pero falta otro muy usado, Alberto. ¿Cuál será? ¿Qué otro fármaco te da? Y te hace orinar. Diuréticos. Los diuréticos, pero sobre todo las tiazidas. Las tiazidas te dan dislipidemia y te dan hiperglucemia. Alguien que esté en prediabetes, si tú le quieres controlar la presión, no le des tiazida y no le des beta bloqueante. ¿Ok? Adelante. Pasando a la hipercolesterolemia primaria, habíamos mencionado que tiene una base genética y se puede dar tanto por un defecto en la síntesis de apoproteínas como falta de receptores y receptores defectuosos. Nos hacía mucho hincapié en la hipercolesterolemia familiar, que pues puede darse por estas tres condiciones aquí marcadas, pero en el 90%, o sea, siendo la más frecuente, se va a dar por un receptor defectuoso para las LDLs, y estas van a ser resultado de una mutación genética que se encarga de la propia síntesis de estos receptores. Va a haber dos formas, una es la heterocigota y homocigota, y pues nos va a mencionar básicamente que la heterocigota puede ser tardía. Esta nos va a dar una concentración de LDLs de entre 250 a 500 miligramos sobre decilitro, y la aparición de las manifestaciones clínicas en una edad ya más tardía, siendo frecuente a los 40 a 45 años. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los santomas y aterosclerosis, que puede ocasionar infarto agudo de miocardio. Y ya la forma homocigota se da desde el nacimiento, nos lleva a unas concentraciones séricas de LDL de 1000 miligramos sobre decilitro, y las mismas manifestaciones clínicas, pero desde una edad ya temprana. Bien. Bien, pero pásame la previa, pásame la previa, Alberto. Muy bien, entonces la familiar no es tan frecuente por suerte. Pero fíjate, Alberto, genéticamente tienes daño en el receptor para LDL, en el eliminador receptor, que es el que debe eliminar el 70%, y tienes daño allí. Imagínate, los que son homocigotos mueren bien jóvenes, no viven más allá de los 30 años.
Y aunque les des estatinas, pues la estatina actúa en el receptor, pero tienes daño genético. La muerte va a venir muy pronto. Y los heterocigotos, esos mueren más o menos rondando los 50 añitos por EBC o infarto. Casi todos ellos hacen lo que se llama jantomas y jantelasmas, que son depósitos de colesterol en la piel, sobre todo sobre los tendones, en las rodillas, en los codos, en los dedos. Bien feo, feísimo, ¿ok? ¿Cuánto es lo normal de una LDL? Menos de 100. Y en alguien que se ha infartado o tenido un EBC, menos de 70. Y estos hombres o mujeres llegan a tener hasta 1000 de LDL. Pues imagínate qué heterogénesis. Bien, es la primaria. Vámonos con las más importantes y frecuentes, las secundarias. Bueno, ya en hiperlipoproteinemias o hipercolesterolemias secundarias, nos mencionaba el POR, que incluyen obesidad, un consumo calórico excesivo y diabetes mellitus. Las dietas altas en calorías van a aumentar la producción de VLDLs y esto a su vez nos va a llevar a un aumento de triglicéridos y una conversión intensa de VLDLs a LDLs. Y la ingestión excesiva de colesterol también va a reducir la formación de los receptores para LDLs y esto va a hacer que sea más frecuente la formación de ateromas porque va a aumentar la vía de por el eliminador monocito macrofágico. Que es la que se elimina el 30%, pero que debemos tender a hacerla pequeña, porque si está muy activa la vía del eliminador monocito macrofágico, pues más aterogénesis, ¿verdad? Bien, síguele. Ya la que sigue, Jairo, por favor. Ya en el diagnóstico de las dislipidemias, había nos mencionaba un reporte del National Cholesterol Education Program, o NCEP, que pues básicamente nos facilitaba el diagnóstico, clasificándolo con cifras óptimas, bueno, que van desde cifras óptimas hasta muy altas de colesterol, ya sea de LDLs, colesterol total y HDLs. Se mencionaba que se recomienda practicar un perfil de lipoproteínas en ayuno una vez cada 5 años, ya en adultos mayores de 20 años. Nosotros ya deberíamos de aplicárnoslas, pues para prevención más que nada. Y se mencionaba que cuando no se podía dar en ayuno, solamente las HDLs y el colesterol total van a ser útiles. La medición de lipoproteínas son importantes para personas con riesgo alto de cardiopatía coronaria. Y aquí pues les puse la tablita de que es ya de esta NCEP, que incluye colesterol total, LDLs y HDLs. Y aquí ya nos menciona los valores adecuados y los que no son adecuados, los muy altos y los óptimos. Bien, Alberto, fíjate, entonces, lo que me estás diciendo es importantísimo. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Fíjate que cuando yo era, por ejemplo, residente o estaba como ustedes o era interno, no, es como que nada más estaban Adán, Eva y yo. Pero mira, cuando era eso, esto se empezaba a recomendar arriba de los 40 años, que empezara la vigilancia arriba de los 40 años. Estamos tan dañados en la sociedad actual en este aspecto que se está recomendando tanto esto como determinación de diabetes y de hipertensión arriba de los 20. Muchachos como ustedes, tú me lo acabas de comentar, pueden ya tener este problema por el sedentarismo y la mala alimentación. Entonces, arriba de los 20 años, cada 5 años, y lo que se sugiere es que arriba de los 40 sea cada 2 años, y si tiene mucho factor de riesgo, cada año. Ok. Y me dice, es muy importante en quien ya haya tenido cardiopatía o EBC o arteriopatía periférica. Y me dan los datos. Es importantísimo, jóvenes, que nos aprendamos esta tabla, ¿eh? El colesterol total normal es menos de 200. Ese es el punto que debo aprenderme. El total es menos de 200. El LDL ideal es menos de 100. Y en quien ya tuvo un problema cerebral, cardíaco o vascular periférico, menos de 70. Y el HDL, el protector, la mejor protección se da entre 40 y 60. Entre 40 y 60.
Algo bien importante, los triglicéridos, los normales, menos de 160. Menos de 160. Cuando el triglicérido en sangre tiene más de 400, ya no se pueden sacar las fracciones de LDL y HDL. Ya no son creíbles. Tienes que bajar primero el triglicérido para que el químico te pueda reportar algo muy creíble del nivel de LDL y HDL. Entonces, triglicéridos mayores a 400 te dan dificultad para interpretar cuánto LDL y HDL traes. Entonces, colesterol total menos de 200, LDL menos de 100, y si ya tuviste patología vascular, menos de 70, HDL entre 40 y 60, triglicérido menos de 160, glucosa menos de 100, hemoglobina glucosilada menos de 6, rondando el 5,5 es lo ideal, ¿ok? ¿Cuál sigue, Alberto? La que viene, Jairo. Gracias. Ok, permítame un segundo. Vamos a parar aquí porque ya fue mucha información. Vas muy bien. Qué bueno que lo complementaste de la 9. Cuando yo sea necesario les diré de la 9. Aquí se me pasó, pero sí la 9 está muy completa en este aspecto, pero la 10 es más moderna. Las preguntas vienen de la 10. Les vuelvo a comentar, vienen de la 10, pero conocer la 9 no nos hace daño, nos te enriquece. ¿Ok? Vamos a seguir a partir de mañana. ¿Alguna duda? Bueno, es un tema muy importante, hay que leerlo todos. Te veo mañana, Alberto. Seguimos con ello. Adelante. Adiós.